evaluar los órganos genitales internos es la ecografía. Por eso se traduce a ecografía ginecológica. Genital femenino. ¿Cuáles son los genitales femeninos? Que podemos evaluar imagenológicamente. Útero. Trompa também. Uterino. Colo uterino entra em útero mesmo? Cuello uterino no se evalúa imagenológicamente. Somente O sea, contacto. Ligamentos. se evalúa con Papa Nicolau y contacto. Cuando hay un cáncer de cuello uterino se estadifica, ahí sí, pero para evaluar cuello uterino propiamente dicho, metes tu dedo o metes un espéculo, entonces no lo incluimos acá. ¿Qué más? A flor de ligamento. Que forma parte del útero también, que produce sangrado en la posmenopausia. Endométrio. Endometrio. Tenemos dos formas de estudiar como estudio base. Primer estudio. Y después tenemos lo que es estadificación. Y muchas veces el gol estándar ya es el primer estudio. ¿Cuál les parece que va a ser el primer estudio que pedimos para evaluar todo esto? Ecografia. Ginecológico. Ginecológica. A Pélvica. No. Eco, ginecológica. Pueden poner, pero es un poco redundancia poner ecografía ginecológica transvaginal. Porque existe la transabdominal. La ecografía ginecológica transvaginal es el gol estándar para evaluar cualquiera de estos órganos. Siempre, casi siempre. La transvaginal. Hay dos excepciones por las cuales no podemos realizar una transvaginal. ¿En quién va a ser? Claro, en los que no iniciaron sus relaciones sexuales. Obviamente no podemos forzar algo que todavía no fue forzado. Y en Nulípara. No. nulípara, no, la nulípara quiere decir que no parió, pero sí pudo haber tenido relaciones. Eso entra ahí. Que já passou muitas semanas de embaraço? Mira que no es una contraindicación, pero no es el estudio ideal. Podemos poner gestaciones mayores a cuánto, a cuántas semanas. No, más. 30? Menos más. 14. Creo que era 12. A partir de la semana 12 en adelante ya es transabdominal. ¿Por qué? Porque el útero ya sale de la pelvis. Creo que era 12. Contraindicación. Conta menstrual? ¿No? Pacientes muy ancianas. Chicos, el día de mañana cuando les toca hacer el tacto vaginal en una paciente de 90 años, no entra un dedo de tan atrófico, cicatrizado, cerrado, como le quieran llamar que está. No se hace. En pacientes que no iniciaron sus relaciones sexuales, en pacientes muy ancianas, no pidan una transvaginal, por favor, pidan una transabdominal. Gestantes, por encima creo que era de las 12 semanas, por favor corroboren con sus docentes de ginecología exactamente la semana, ¿sí? ¿Por qué les parece que la ecografía transvaginal puede ser el gol estándar y no la transabdominal? É melhor? Porque ela Tem mais mais proximidade. contato, mais Claro, proximidade. así está. Con el órgano que estoy evaluando, ¿verdad? El traductor tiene contacto
directo con las estructuras a evaluar. Con el ovario no, pero igual se utiliza transvaginal. É como a do homem, né? A transretal e a que... Claro, se prefiere siempre la transrectal, siempre, por la proximidad. Se dice que cuanto más próximo está, la resolución es mucho mejor. ¿Por qué? Porque los ecos llegan directamente al órgano en cuestión. En otra ocasión en donde no van a usar una transvaginal, no porque esté contraindicado, porque no es el método correcto para utilizar, son tumores grandes. En la mujer que se presenta a consultorio por una masa abdominal, ustedes tienen que pensar en dos órganos solamente. ¿Cuáles? Útero y ovario. Mujer con masa abdominal es útero u ovario. No hay otra cosa que crezca de este tamaño que no sea útero u ovario. No hay. No se hace. ¿Por qué? No se hace una transvaginal en esos casos. Porque já deixou de ser pélvico? Ya dejó de ser pélvico, 1. Imagínense, ingresa a la vagina. Antivasivo. La vagina no es un órgano demasiado expansible como para que pueda abarcar el diámetro de toda la tumoración. En cambio, si ustedes ponen un transductor abdominal, ustedes se pueden pasear por todo el abdomen. Entonces, en tumores grandes, pacientes que no iniciaron sus relaciones sexuales, pacientes muy ancianas y gestantes a partir de X semanas, se usa la transabdominal. Para el resto de los pacientes, independientemente de qué signo o síntoma presente, se usa transvaginal como gold estándar. Cáncer, después tenemos que estadificar. ¿Cuál es el estudio para estadificar? Eso no sé. Tá. Primero, Isso. para todos estos, ¿dónde se encuentran estos órganos? ¿En qué parte del cuerpo se encuentran? Pelvis. Entonces vamos a tener 2 estudios de estadificación. ¿Cuál es el primero? Tá aqui. TAC, Com contraste, endovenoso, pelvis, abdômen pelvis, tórax, abdômen pelvis. tórax y abdomen, porque tenemos otro Ressonância. Que é ressonância magnética e pelvis. contraste endovenoso de pelvis. Así se estadifican los tumores pélvicos. Entonces, genitales femeninos, ovario, útero, trompa, endometrio. Cuello se utiliza el tacto y el espéculo para estudio. Ecografía transvaginal siempre, excepto tumores demasiado grandes, entiéndase todo lo que salga salga al abdomen y sea palpable en el abdomen. No se pide transvaginal. No se pide en pacientes que van a iniciar sus relaciones sexuales, no se pide en pacientes ancianas y no se pide en pacientes gestantes a partir de X semanas. Si ustedes encontraron un tumor en cualquiera de estos órganos, me van a estadificar tomografía con contraste endovenoso, tórax y abdomen y resonancia de pelvis con contraste endovenoso. Hasta ahí entendemos. No existe otro tipo de estudio. No se evalúa con radiografía simple. No se evalúa con cistografía. No se evalúa con colonoscopia. No existe otro estudio, son 3. Estos 2 de preferencia y esto solamente para estadificar. ¿Se entendió? Ahora vamos a interpretar las imágenes que podemos llegar a encontrar. No es difícil. No es difícil, señores. No tenemos tantos órganos en cuestión. Vamos a empezar por esto. Esto es un hígado. Não. Esto es un riñón. Não. Esto es una vesícula. ¿Verdad que no se le parece absolutamente nada que ya hemos visto antes? No existe un órgano en la cavidad ni abdominal, ni torácica, ni pélvica que se le parezca a un útero. Pero para eso tengo que entender qué es lo que estoy viendo. Sí o sí tengo que ver 2 componentes. Y con esto yo ya digo, no, esto es útero. El primero y el más importante, ¿qué es? Endometrio. El primero y el más importante es endometrio.
El endometrio se describe como una estructura hiperecogénica lineal. Lineal. Porque cuando es trilineal, quiere decir que van a menstruar, chicas. Que está engrosado. Pode repetir, por favor? Imagem ecogênica. Hiperecogénica lineal es lo normal. Trilineal quiere decir que si está sexualmente reproductiva, va a menstruar. Y si no, es cáncer de endometrio. ¿Ya está? Mide 5 milímetros normalmente. Lo único que extraño en las clases de arriba son las múltiples pisadas que teníamos. Endometrio. En mujeres que tienen hormonas todavía y en mujeres menopáusicas. En las pacientes que están en edad reproductiva con su ciclo menstrual, normalmente mide 5 milímetros. Que amor! O Enzo tá com medo de ficar de castigo. Ele tá precisando de nota, tá achando? Ni aunque se ponga a barrer el piso con su propia escoba, yo regalo puntos. Ni que sea... No. Bueno, cuando está en su ciclo, cuando va a entrar a su ciclo menstrual, cuando está en su fase proliferativa, mide normalmente hasta 15 milímetros. Y ahí tenemos el endometrio trilineal, ¿sí? En la paciente menopáusica, lo dividimos en dos. Sin terapia hormonal, quiere decir que la paciente aceptó su menopausia y punto. Tiene que medir menos de 5 milímetros. Menos de 5 milímetros. Con terapia de reemplazo hormonal, puede medir hasta 6 milímetros. Al revés, milímetros acá. Con terapia de reemplazo hormonal. Hay mujeres que toman hormonas para que el pelo no se les caiga, para tener un cutis lindo, para tener deseo sexual, miles de cosas. Las hormonas sirven para muchas cosas. Esto es lo normal. Entonces, tenemos que identificar endometrio. Para ello tenemos que identificar cuántos tipos de incidencias tenemos en una ecografía. Y acá está. Longitudinal, me ve la longitud completa de mi órgano. Todo el largo del útero me ve. ¿Qué yo puedo identificar en un corte longitudinal? ¿Qué parte del útero es esta? Fondo. Cuerpo. Cuello uterino. Si esto es el endometrio, ¿cómo se llama todo esto? Miometrio. ¿Y cómo se llama esta capa hiperecoica que tiene alrededor? Peritoneo visceral, ¿sí? Que se llama ligamento ancho en el útero. ¿Se entendió este corte longitudinal? Peritoneo, miometrio, endometrio. Lineal, normal. Trilineal significa o que estamos por menstruar, fase proliferativa, o un CA de endometrio o una hiperplasia endometrial. Corte transversal. El corte longitudinal, este es el útero. El corte longitudinal me corta el útero de esta forma. Y el corte transversal me corta el útero de esta forma. Entonces, en el corte transversal yo siempre voy a ver esto. El diámetro. Me sirve exclusivamente para ver el diámetro del órgano. ¿Qué es esto? Endométrio. Miométrio. Ligamento ancho o peritoneo. Es eso solamente lo que tenemos que aprender a identificar. Si ustedes entienden que el endometrio es lineal
el miometrio es homogéneo y que el órgano está cubierto por una serosa, van a saber interpretar las patologías que podemos encontrar. Son pocas las patologías que yo les voy a enseñar porque es lo más frecuente, es lo más común. El resto ya es muy o del oncólogo o del ginecólogo, ¿sí? Entonces, lo más común, lo más frecuente, vamos a aprender hoy. Primero, lo normal. Tengo que aprender a identificar un útero sano, ¿sí? Bien. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Preparación. ¿Cuál es el momento ideal para indicar una ecografía transvaginal? Para una transvaginal. Yo le voy a decir a mi paciente, señora, yo necesito que usted se haga una ecografía transvaginal. Le voy a preguntar su FUM, su fecha de última menstruación. ¿Hoy qué día es? Hoy es viernes 2. Es 2. Hoy, justito. Hoy, doctora, me bajó. 2 de diciembre. ¿Cuándo le voy a decir que se haga su transvaginal? Quando terminar? Hasta las 12 semanas. 2 semanas. 7 dias. 5 semanas. 7 dias. Una semana o 5 días. 5 días después del sangrado. A la paciente pongámosle que le va a parar el 5 de diciembre. ¿Cuándo se va a hacer su transvaginal? Dia 12. Dia Del 10 10. al 12 de diciembre. Ahí se tiene que hacer su transvaginal. ¿Por qué? Porque daí o útero já vai estar. Voltar ao normal? El endometrio va a adoptar su tamaño normal porque ya se descamó todo lo que se tenía que descamar. Si el endometrio 5 o 7 días después del ciclo menstrual sigue engrosado, es porque es patológico. No le pidan a la paciente que se haga su ecografía transvaginal antes de su sangrado, porque va a estar aumentado y podemos interpretar de una forma un poco errónea eso. Bien, primero esto, hay que saber cuándo yo voy a pedir. Otra cosa, le voy a decir, Bruna, te vas a hacer tu estudio el 12 de diciembre, una transvaginal. Y lo más lógico es que Bruna me pregunte, bueno, ¿qué tengo que hacer, doctora, para eso? ¿Cómo? ¿Qué tengo que preparar para eso? Nada, no hace falta, bueno, sí, bueno, para siempre hace falta bañarse, ¿verdad? Pero no es un requisito. No hace falta, como el Papa Nicolau, por ejemplo, no tener relaciones sexuales, no haber usado óvulos, no tiene nada que ver eso. ¿Qué es lo único que tiene que ver? Vejiga vacía. Para hacer una transvaginal tenemos que tener vejiga vacía. Ya tenemos el transductor ahí tocando el útero. ¿Por qué motivo vamos a interponer entre el útero y el transductor otro órgano? Entonces vaciemos la vejiga para que siga estando en contacto directo. Y en una transabdominal, ¿necesito vejiga vacía? Não, tem que estar cheia. Ahí tiene que estar llena. ¿Por qué? Pra você ver melhor, porque empurra. Si vos empujas vas a ver mejor. Não, como é que. Es para ver mejor, sí, pero ¿por qué? O doutor tinha me explicado. Parece que sobe. Não me lembro. Si es transabdominal y yo le pido a la paciente tiene que estar así para poder hacerse su ecografía transabdominal, a punto de miccionar tiene que estar ahí. ¿Por qué? No porque empuja, porque en teoría si empuja yo voy a ver más lejos, ¿verdad? El líquido absorbe o deja pasar el sonido. Deixa passar. Claro, entonces yo voy a ver, en vez de ver un refuerzo sónico, voy a ver muchísimo mejor mi útero si yo tengo líquido. Si yo tengo músculo colapsado, la vejiga es un músculo colapsado, cada vez más va a ir deteniéndose el eco y muy poco voy a ver mi útero, porque voy a tener piel, subcutáneo, fascia, músculo, peritoneo, vejiga, y después recién va a venir mi útero. En cambio, si yo lleno de líquido, el líquido deja pasar el sonido.
y yo veo mejor mi útero. Entonces, la preparación de uno y de otro es diferente. Cuando yo les pregunte a ustedes qué estudio están viendo, ustedes tienen que identificar qué es una ecografía, qué es una transvaginal o abdominal y que están viendo útero. ¿Cómo van a hacer eso? Justamente por los órganos que van a ver en uno y en otro. Si ustedes ven, ¿qué es esto? ¿Y esto? Vejiga. ¿Qué tipo de estudio es? Abdominal. Transabdominal. En cambio, si ustedes ven esto, transvaginal. Aparte de que no ven vejiga, ven un transductor redondito. Doutora, o que são essas margens anecoicas aqui circulares? Sim. Intestino. Acordate que el útero está allí en la pelvis y todo el intestino está metido ahí en la pelvis también. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sim. Doutora, mas o transabdominal, se não fazer com a bexiga cheia, tem como ver, mas com dificuldade? Con dificultad. Con dificultad. Sí. No te va, el ecografista no te va a hacer si tenés vejiga vacía. Olvídate. Te va a mandar a que tomes agua y después te va a hacer entrar de vuelta. Porque no se va a arriesgar a escribir algo que no vio. Generalidades de anatomía. No hace falta, ¿verdad? Eso lo van a ver en gineco, se van a cansar de ver eso en gineco. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber? La literatura dice que 8 por 5 por 4 es la medida normal de un útero, pero que a medida que el cuerpo, o el útero, perdón, gesta, el útero aumenta un poquitito más de tamaño por gestación. No quiere decir que así, literal, si una persona tuvo 12 hijos, 12 centímetros más va a tener el útero. No. Aumenta de tamaño sí, por gestación. ¿Por qué? Porque el tejido se vuelve más laxo. Solo por eso. 8 por 5 por 4. 8 por 5 por 4. ¿Qué tipo de estudio es este? Transabdominal, ecografía ginecológica transabdominal. Bien. ¿Qué corte? Piensen bien, mastiquen bien, deglutan y que salga la respuesta correcta. ¿De qué forma está el útero? Estos son los ovarios. me pareceu assim. Si yo hago un corte a este nivel, voy a ver todas mis estructuras uterinas y va a aparecer cuernos, una cabeza con cuernos. Mal y pronto hablando, por favor no digan que yo les enseñé que el útero en un corte transversal se ve como cuernos, pero me van a decir que no. El cuerpo uterino, trompa y los ovarios a los costados parecen un toro, ¿verdad? Es un corte transversal de una ecografía ginecológica Transabdominal. Tem que aprender. Sí, es abdominal, sí. Así se ve un endometrio trilineal. Este es un endometrio que mide 15 milímetros, hasta 15. 16 tampoco es normal, 17 menos. En la mujer que tiene sus ciclos menstruales, cuando está en su fase proliferativa, es trilineal, quiere decir que va a menstruar en contados días. Este es un endometrio lineal. ¿Cuánto tiene que medir? 5 5 milímetros. milímetros. Centímetros es una cosa... No. No es normal. Esto tiene que ser lineal siempre, lineal. Los ciclos
del endometrio coinciden con los picos hormonales. Está la fase proliferativa, está la fase secretora, está la fase... Unas cuantas cosas, unas cuantas fases. Lo que ustedes tienen que saber es esto. Y necesito que me sepan interpretar lo que es normal y lo que no es normal. Porque el resto de las fases se consideran 5 milímetros en tamaño normal, excepto la proliferativa, por favor. Entonces, si yo les pongo un caso clínico y les adjunto esta segunda imagen y les pongo paciente de 80 años. No hace falta ni siquiera decir que es menopáusica, ¿verdad? Paciente de 80 años acude a consultorio por pérdida roja por vagina. La misma está en uso de reemplazo hormonal debido a la menopausia. Se realiza una ecografía con la siguiente imagen, cuyo endometrio mide 11 milímetros. Describe la imagen y su interpretación. Pode descrever como trilineal? Claro. Então, endométrio trilineal. Aumentado de tamaño. 11 milímetros. Interpreta la imagen. Esa es la descripción. Interpreta la imagen. Endometrio aumentado de tamaño no relacionado con el uso de terapia hormonal, porque el uso de terapia hormonal aumenta un endometrio hasta 6. Vamos a cambiar, vamos a poner 10. Me excuso. Hasta 10. 11. Hasta 10. Estos valores tienen que ser exactos, porque ustedes pueden tragarse un diagnóstico o de hiperplasia de endometrio o de un CA de endometrio. Estos valores son exactos, ¿sí? Milímetros, centímetros es una cosa abismal. Pode colocar normal na característica? 11 no, 11 milímetros no, no es normal. Não, anormal. Normal, sí, anormal sí. Pode perdón. colocar. Sí, señora. Otro caso clínico. Paciente de 25 años. Acude por polimenorrea. ¿Qué era polimenorrea? Aumento do... Muitos sangrados. Varios sangrados en un mes. Sí. Polimenorrea. Su ginecólogo le pidió un estudio. ¿Qué estudio le solicitó el ginecólogo? Ecoginecológica Transvaginal. Bien. En dicho estudio, el hallazgo fue un endometrio de 18 milímetros. ¿Cómo interpretarías dicho hallazgo? Endométrio trilinear. Aumentado. Aumentado de tamanho. Aumentado de tamaño. Es normal en las fases del endometrio o fases del ciclo menstrual encontrar un endometrio de 18 milímetros. Hasta 15. Hasta 15. Entonces, nuestra paciente está teniendo una sobreestimulación hormonal y ahí se puede usar anticonceptivos, por ejemplo. ¿Sí? Bien. E doutor, no caso, se fosse uma hipertrofia ou uma outra patologia como câncer, estaria mais ou menos em quantos milímetros? Y si es una paciente con sus hormonas todavía, más de 5, en fase no proliferativa. Y si es una paciente posmenopáusica, sin reemplazo hormonal, más de 5. Con reemplazo hormonal, más de 10. Ah, tá. ¿Sí? Bien. Miometrio. ¿Cuál es la patología más frecuente del miometrio? Mioma. Miomas. Para poder entender los miomas tenemos que saber, conocer las ubicaciones. ¿Cómo se llama el mioma que produce mayor sintomatología de tumoración?
del peritoneo, parietal, visceral, perdón. ¿Cómo se llama el mioma? Vamos a hacer la cavidad endometrial acá. ¿Cómo se llama el mioma que crece entre las capas musculares propiamente dicho? Intramural. Intramural. ¿Y cómo se llama el mioma que más sangrado produce? Que crece Intracrural. dentro de la cavidad o protruye dentro de la cavidad endometrial. Crural. Intracrural. Intramural es este. Submucoso. Entonces, las ubicaciones son mioma subseroso, intramural y submucoso. ¿Por qué les aclaro esto? El día de mañana, aquel que quiera ser ginecólogo o ginecóloga, le va a importar la ubicación para ver qué tipo de cirugía le va a hacer a la paciente. ¿Por qué? Porque el submucoso nosotros podemos meter aparatitos a través del OSE y sacar por histeroscopía. No necesita corte. Nosotros podemos cortar el abdomen por Pfannestiel, que es la incisión de cesárea, y cortar esto acá y suturar el útero y ya terminó. No hace falta sacar el útero. En cambio, la intramural necesitamos cortar el útero, abrir el músculo, sacar el mioma y después sí suturar. Las complicaciones pueden ser diferentes de acuerdo a la ubicación del tumor y al tipo de técnica que se usó para sacar. Todo eso implica entender imágenes. Aquel que quiera ser ginecólogo, obviamente, ¿sí? Tenemos algunas patologías congénitas. Y para esto me voy a sentar un rato. ¿Se entendió hasta ahí el mioma? ¿Sí? Bien, algunas malformaciones congénitas que algunas veces representan infertilidad y hay otras que ni presentan síntomas siquiera. Bicorne. ¿A qué estructura se le llama cuerno? As trompas. As trompas. A la salida y a la unión de las trompas con el fondo uterino, a eso le llamamos cuerno. Entonces, si yo tengo útero bicorne, quiere decir que tengo dos fondos uterinos. Sigo teniendo dos trompas, pero tengo dos fondos uterinos, porque cada trompa se une a un fondo uterino. Un útero unicorne, ¿qué va a ser? Un fondo uterino. Un fondo con una sola trompa, o sea, tengo la mitad. No tengo dos trompas. Ahí dificulta mucho más un embarazo, por ejemplo, porque tengo una sola trompa, ¿sí? Bien. Didelfo. Esto, señores, esto es un desafío en la ginecología. Claro, tengo dos úteros. Tengo dos úteros. La mujer gesta hijos de diferentes edades gestacionales. Primero pare el hijo de un útero, no de diferentes personas, de una misma persona, pero de diferentes edades gestacionales. Y después pare el hijo del otro útero, porque tiene dos cuellos uterinos, dos fondos uterinos, cada uno con su trompa, pero son dos úteros lo que tiene. Esa es la diferencia del didelfo versus el bicorne. Exactamente, acá tengo dos úteros. ¿Estamos? Los dos cuellos uterinos se sienten en un tacto vaginal. Sí, así mismo. Nossa, é difícil entender. Miomas. ¿Cuál es la ubicación de este mioma? Primero, un ratito antes, ¿qué tipo de estudio es? Ecografia Ginecológica Transversal. transvaginal. Corte Transversal. transversal. Fíjense la forma del endometrio. Acá está el endometrio. ¿Cuál es la ubicación del mioma? Meu. Intramural? Intramural. Intramural.
Está en el espesor del miometrio, está. Acá está el tumor. Está dentro del útero. Tá. En el espesor del miometrio está. Lo deforma por completo. Porque es el mioma que más síntomas de tumoración da. No de sangrado, de tumoración. Son esas mujeres que se van con el abdomen de este tamaño. ¿Sí? El subseroso. Ese es intramural, perdón. Intramural. ¿Cuál es? Submucoso. Acho que é intramural também. Claro, es No, intramural y endometrio. Claro, acá está mi endometrio. Sí. Fíjense, mi serosa, intacta está. Ahí está. Intramural. Es un intramural. Acá está el problema. ¿Qué tipo de estudio es? Ecografia transvaginal. Transvaginal. Analicen bien esta imagen. Intramural. Não dá pra ver nada. Ah, lá em cima. Justamente, no se ve bien el endometrio. ¿Por qué? Porque é submucoso. Porque es un mucoso. Ustedes ven un endometrio, voy a borrar de vuelta. Ustedes ven un endometrio así. Não. Na outra No, imagem se ve não. totalmente, si es que se ve algo totalmente deformado, porque está empujado, está desplazado por una tumoración que evidentemente está ocupando esa cavidad. ¿Sí? Entonces este va a ser un Mucoso. submucoso. Les voy a mostrar un subseroso. Ô, doutora, é útero córneo que só tem uma trompa e um sangue? Unicornio. Unicórnio. Obrigada. E qual que Unicórnio. E qual que é o cavalo? Útero unicórnio. Quiero que me digan Intramural. el 1, ¿qué tipo de estudio es? Ecografia. Os dois são ecografia ginecológica transvaginal. Bien. ¿Qué corte es el 1? Transversal. Transversal. Longitudinal. Longitudinal. Acá se ve el cuello uterino. Ai, gente, eu me confundo esse negócio. ¿Y el 2? Transversal. Transversal. El 1, ¿qué tipo de mioma tiene? Submucoso. ¿Y el 2? Intramural. Intramural. Subseroso. Tá saindo da Ai, cápsula. Cadê a trompa aí? ¿Cómo ustedes le llaman al chichón? Não dá pra ver. Eu não tô entendendo nada. Bueno, ese es el galo del útero. Fíjense cómo se forma acá. Se desvía la serosa. Ahí está. Igualito al que yo les dibujé. Mas. Ele sai da. Sale por fuera de la serosa. Tá. Empuja la serosa y deforma la serosa. No es como este, por ejemplo. Esse aí permanece Acá se ve dentro. intacta la serosa Entendi. y está dentro del útero el tumor. Esto es un intramural. Deforma el endometrio y es un submucoso. Submucoso. Deforma la serosa y es un subseroso. Bien, y acá el endometrio está como Trilineal. trilineal. En una mujer que tiene sus ciclos hormonales todavía, ¿cuánto mide? Não. A 15. Hasta 15. En una mujer posmenopáusica con terapia, con reemplazo de, Até eso, 10. un reemplazo hormonal hasta 10. 10. Bien. Você até doutora profundo. No. É isso que acontece com a gente, não é? Exatamente isso. Ela fala ecografia, não? No. Vai cair isso na prova, doutora? Não. Não. Não, é conteúdo da lei, aleatório. Os números assim certinho. Óbvio, como você vai saber que tá alterado? Valga la aclaración que yo estoy desde las 7 de la mañana, después de una guardia de 24 horas en el hospital. Porra! Entonces estoy cansadita. Pero hay que ponerle onda, chicos. Así clasificó.
¿Qué tipo de estudio es? Ecografia ginecológica. Transabdominal. Claro, ¿por qué? Vejiga. Porque vê a bexiga. Porque veo vejiga y para colmo está llena mi vejiga. ¿Qué tipo de corte tengo? Si veo los dos ovarios, Cadê o corte? Eu tenho hora de imagem. Longitudinal. acá veo un ovario y acá veo otro ovario. La única forma en que yo vea los dos ovarios al mismo tiempo es porque tengo un corte. Claro. No hace falta ni siquiera contarles sobre la patología para que ustedes me puedan decir qué patología tiene el ovario. Ovario poliquístico. Claro. Todas estas imágenes redonditas, anecoicas, dentro de otra estructura que tiene su propia serosa, son quistes. Ni siquiera hace falta mencionar. ¿Cuál es la regla de la poliquistosis ovárica? Imagenológica. Múltiples quistes. ¿Cuántos? ¿Desde cuánto yo puedo decir estos son esta es una poliquistosis ovárica y no es solamente una anovulación? ¿Saben lo que es una anovulación? Un solo quiste que no, ¿cómo se dice? Oclosionó, que no liberó su óvulo. Uno. ¿Cuántos quistes yo necesito ver mínimamente para decir poliquistosis ovárica? 3, 4, 5. 3. Antes era 8, la regla de los 8. Hoy día, 12 Mais 12 em cada? en cada. Misericórdia. Fíjense acá. Doutora, com essa conta assim. Acá se ven 41 quistes. Em total. En uno solo. Emagrecer. No, bueno, ahí no, chicos, ahí en esa imagen no, o sea, se verá como 10, 12. Pero en total, en ese ovario se vieron 41 quistes. Pega de vários ângulos. No necesariamente. Acá 33, acá 8, parece, y acá 17, me parece. Não, que es el 18 número tem mayor. embaixo, parece. 19. Este es 10. Ah, tá. Você tem a imagem da prova da Celeste. Claro, hay que contar. Cuando Botas el imágenes ginecólogo, así. no el ginecólogo, el imagenólogo cuenta más de 12 poliquistosis ovárica, ni siquiera cuenta el resto. Más de 12 ya se considera poliquistosis ovárica, señores. Va a salir. ¿Quién diagnostica de poliquistosis ovárica? ¿Solamente el imagenólogo? Não sei. ¿Quién más puede ser capaz de diagnosticar? Ginecólogo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de consulta? Ah, tem várias alterações, né? ¿Por qué Ciclo irregular. motivo se iría? Porque eso va a estar en el caso clínico. ¿Qué motivo de consulta orientaría para ir al ginecólogo? Consegue engravidar? Claro, no puede embarazarse la paciente. Uno, el más grave de todos. Mucha Otro, cólica. dolor no necesariamente, pueden ser miles, pero no de poliquistosis Ciclo. generalmente. Ciclo irregular. Se llama amenorrea. Amenorrea no gravídica, por supuesto. Amenorrea secundaria creo que se clasifica dentro de amenorrea secundaria. Claro, amenorrea, no se puede embarazar la mujer. ¿Quién más puede llegar a diagnosticar de un síndrome de ovario poliquístico? Jóvenes. ¿Quién más? ¿Qué profesional? Dermatologista. Dermatólogo. Sí. ¿Cuál va a ser el motivo de consulta para el dermatólogo? Muitas espinhas, acne. Acné, hirsutismo. ¿Qué es hirsutismo? Muito pelo. Em área que não é comum. Pelo donde no tiene que haber pelo. Bigotinho. En el rostro, no bigote. Hay uno que otro bigotito es normal. Ahora que tenga una historia así, ahí ya no, ¿verdad? No, ahí ya no.
Barba. La mujer no tiene por qué tener barba. Los vellos en los brazos, muy abundantes, tampoco. ¿Dónde más se considera hirsutismo? Abdômen. Muslo, la cara interna del muslo. Entonces, en esas regiones, si la mujer se queja de tener mucho vello, acompañado de acné, acompañado de una dificultad para bajar de peso, no asociada a la alimentación, el dermatólogo tiene que pedir una ecografía transvaginal, porque el problema está en el ovario. Si la mujer no se puede embarazar, si la mujer tiene ciclos menstruales totalmente irregulares y no es una adolescente, tiene que pedir una ecografía transvaginal porque probablemente el origen sea poliquistosis ovárica. ¿Cómo diagnosticamos poliquistosis ovárica? ¿Cuál es el gol estándar que le vamos a pedir a esa mujer que va por acné, hirsutismo o amenorrea? Transvaginal. ¿En qué momento le vamos a pedir? ¿En qué momento de su ciclo menstrual? 5 a 7 dias depois. 5 días después de qué? Del Del último sangrado. No de la ¿Qué pasó? Que foi falar? O jogo estava bom. Acabou o jogo da França. teníamos que pedir. Depois do 5 dias depois do último sangrado. Exactamente. Bien. Aí 5, eu coloquei 7. Diagnóstico. Poliquitosos. Não, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 com o último lá em cima. Poliquistosis ovárica. ¿Por qué no es síndrome de ovario poliquístico? Não, é uma coisa? Isso que eu ia perguntar agora. O sea, orienta la misma patología, pero ¿cuál es la diferencia? Ah, sim, também acho que tem 5 sintomas, né? Claro. Ustedes ven los síntomas del paciente ahí. No, yo no veo pelo, yo no veo acné, no veo. Entonces, poliquistosis ovárica es el Eso diagnóstico imagenológico. Cuando tengan su ecografía E mais os. y le tengan a la paciente al lado, ahí sí, síndrome de ovario poliquístico. Acá es poliquistosis ovárica, solamente, ¿sí? Agora você faz a pergunta pro poder. Ok. Paciente joven, primer embarazo, abdomen mucho más grande en relación a la edad gestacional que refiere tener. Beta HCG, ¿cuál? ¿Cuanti o cualitativo? ¿Cuál se pide en el embarazo? Quantitativo. Quantitativo. Pra mim é quantitativo. ¿Qué es lo que ustedes, si, por ejemplo, Isabela, hace 10 días no le baja su ciclo menstrual? ¿Qué porción de la HCG vas a pedir en análisis de sangre? ¿Qué porción de la HCG vas a pedir? ¿Alfa o beta? Beta. Beta HCG. Bien. ¿Cuanti o quali? Eu colocaria quanti. Mas acho que é Qualitativo. Positivo ou negativo? Claro, Ah, el principio es es cualitativo. Depois que calma. Si es positivo o negativo, cualitativo te da positivo o negativo. Para controlar, para que coincida tu ecografía transvaginal con tu edad gestacional, ahí pedís cuantitativo para ver en qué periodo gestacional está. Si la mujer acude en su control ginecológico y el ginecólogo ve que el útero está demasiado grande para la ecografía que la paciente le trae, le pide un cuantitativo. No coincide la ecografía, o sea, la última fecha de menstruación con su ecografía, con su cuantitativo. ¿Sospechoso de qué? Enfermedad trofoblástica. Si es que se encuentra un feto, y el abdomen y el útero está muy aumentado de tamaño, porque el hila está aumentado de tamaño. ¿Qué es hila? Índice de líquido amniótico. Índice de líquido amniótico. ¿Qué significa? Poligrama. ¿Qué significa
poligramos. Aumento de líquido. Aumenta o tamanho do E aumenta o tamanho. Que orienta hacia qué? Diabetes gestacional. Não, é problema. Alteração do. Pra engolir. Ai, como chama? Atresia. Atresias. Atresias, esofágica, duodenal, lo que fuere. Malformaciones fetales. ¿Cuánto es el valor normal de ILA? Menor. De 5 a 8. Hasta 8. Hasta 8. Es el valor normal, ¿verdad? Más es polidrámico, menos oligohidrámicos. Bien. En el primer trimestre del embarazo, tenemos que ver que haya embarazo, obvio, porque puede haber sacos gestacionales vacíos. ¿A partir de qué semana late el corazón? 6 Seis. semanas. A partir de la sexta semana. Perfecto. Tenemos que ver que Eu no acho que haya não é 5 por transvaginal e 6 6. abdominal. Não, é 6. Era 6 e 7. Porque abdominal no vas a encontrar, acordate que todavía el útero está muy chiquito, Aí acho que já vai ser Pélvico. 7 pela trans. entonces asegura una transvaginal en la sexta semana, a partir de la sexta semana en adelante, ¿sí? 6 pelo trans. En el primer trimestre tenemos que ver que el embarazo no sea ectópico, tenemos que coincidir o tenemos que hacer coincidir la edad gestacional que vemos con la fecha de última menstruación, que haya latidos fetales. Chicos, no le asusten a la mamá pidiéndole una eco transvaginal cuando ya dio positivo su beta H, porque no va a haber feto, no va a haber corazoncito y la paciente va a pensar que su bebé está muerto. Entonces, da positivo su beta H, pregunten cuándo fue su fecha de última menstruación, calculen 6 o 7 semanas y ahí pídanle una eco transvaginal. Ahí se va a ver el saco gestacional y se van a ver los latidos cardíacos. Y se van a ver la cantidad de fetos. A partir del segundo o tercer trimestre, y las malformaciones de cualquier parte del cuerpo y la localización de la placenta. Eso es lo que tenemos en cuenta y hasta ahí yo les voy a enseñar con ecografía transvaginal o abdominal ginecológica. Eso tienen que saber, ¿sí? No se encuentra viabilidad, no se encuentra feto y se encuentra esta imagen característica en racimo de uvas. Ustedes leen racimo de uva en una ecografía transvaginal de una gestante y es un embarazo molar. Es una mola. ¿Cuál es el pronóstico de una mola? Malo. Puede ser una mola completa o una mola incompleta. Para el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento de la mola? ¿Qué tiene que decirle a su paciente si es que le viene con un embarazo molar? Ela não tá grávida. Primero que nada, decirle, señora, es un embarazo. No hay feto, hay placenta, pero se degeneró la placenta, no dio lugar a una fecundación y tenemos una degeneración. ¿Qué van a hacer con esta paciente? ¿Cuál es el tratamiento de la mola? Le grabo, se raspa. ¿Para qué? ¿Vamos a mandar a estudiar o no? Sim. ¿Para qué? Embarazo molar no es igual a cáncer. Mas tem La mola incompleta es cáncer. La mola completa no. La incompleta, bueno, de hecho que las dos requieren una quimioterapia, pero la mola completa generalmente no. La incompleta siempre. Muchas veces, si la mujer ya tiene paridad satisfecha, se hace histerectomía. ¿Por qué? Porque esta placenta o esta mola, esta enfermedad molar, penetra muchas veces el miometrio y quedan las células ahí. Entonces hay probabilidades cada vez más altas que en las próximas gestaciones vuelva a ocurrir el embarazo molar. Incluso se vuelva y se degenere ya a una mola incompleta y sea un cáncer, ¿sí? Então, a incompleta sempre Es cáncer. Cáncer. Incompleta Tem ya que es cáncer. sacar, então faz tem que sacudo. sacar e fazer biópsia. Se hace quimioterapia si es que la paciente no tiene paridad satisfecha. Si ya tiene paridad satisfecha, histerectomía. Ah, tá. ¿Sí? Bueno,
¿Cuál es la imagen típica de un embarazo molar? Racimo de uva. Aparece un ovario poliquístico dentro del útero, en el lugar del endometrio. ¿Está? Bien. ¿Este? Um raio-x ¿De qué? de abdômen, ¿Qué incidencia? lateral, Bien. ¿Qué tipo de estudio es este? matar, Tomografia. tomografia, sem Sem contraste, contraste. do abdômen. Ya. Tórax abdominal, porque Tórax los pulmones ahí. Por É, ¿Qué vemos ya ahí? Tumoração. tumoração para La pared abdominal está totalmente distendida. distendida. ¿A expensas de qué? Tumor, uma massa. Dá pra ver que é sólido. Eita, amiga. Mira, comparar la consistencia, no, la densidad del hígado con esto. No es sólido, es líquido. É líquido. No, no. Tá pega. Nossa. Ia falar assim. Como assim, doutora? Poliandroides? Não tem como ser, né? Perfeito. 71 años tiene la paciente. Eita, pega. Não é só mioma. Mas o conteúdo do Mioma mioma é ciceroso? líquido? Fíjense de dónde viene. Ya enseguida. Mas desse tamanho? ¿Dónde estamos ahora? Na pelve. La pelvis. ¿Qué es eso? Mexido? Útero. Útero, isso aí. Útero, ese es el útero. ¿Viene o no el útero? Sim. No. Não? Ahí está el plano de clivaje. Un ratito. ¿Qué es plano de clivaje? Plano de clivaje significa que hay un punto de separación, que ustedes pueden decir que no viene del órgano porque hay un espacio libre. Ese es plano de clivaje. Quiere decir que si ustedes intentan sacar, van a poder sacar solo eso y no el órgano que está por debajo. Acá está el plano de clivaje. Sim. Y fíjense cómo hay algo que acá se está estirando y que da origen a eso. Yo les había dicho al inicio de la clase, si ustedes ven a una paciente con una tumoración abdominal, ¿qué puede ser? Y ahí ven el útero. Así está el útero, fin, estirándose ahí sus ligamentos y sus trompas, qué sé yo. Ahí está, acá está del otro lado. Mas Ahí está, esta es la trompa. sim. Trompa con los ligamentos, acá está la otra trompa con el otro ligamento. Você não só vai. Es ovario. E É ovário? Es ovario derecho. Sí, señora. como assim, doutora? Calma, qual ovário que é? Derecho. Eu também não enxerguei Eu não nada. identifiquei qual Esta, Uretra. justamente, ¿saben cuál fue la historia de esta? Nativa, paciente nativa. Se fue a materno para parir. Quiero parir, dijo. 70 anos. Llegó, no, era, sí, esta era. Llegó 9 meses. Llevaron los 9 meses, quiero parir. Yo no estaba en el momento, pero me imagino que si yo estaba, le hicieron una ecografía, por supuesto que le hicieron ecografía, le hicieron tomografía. Me llama mi colega, Romina, tengo un paciente para vos. Nunca un colega te llama para preguntar, ¿qué te amaneciste? ¿Quieres tomar café? No, cuando yo veo la llamada de mi colega, algo pasó. Tengo una paciente para vos, le quiero mandar porque es nativa, no le podemos dar de alta, no podemos mandarla a consultorio porque no va a venir más. Bueno, listo, manda. Cuando yo veo esta paciente por el pasillo, ay Dios mío. La paciente fue para parir porque ya llegaron los 9 meses de gestación y ella no sentía deseos de parir. Estava aqui em cima, porque a gente conseguiu quando isso começou. Tava Comprimido. Para que vean, mis colegas sacaron un tumor de ovario de 20 kilos. Yo lo máximo que llegué a sacar fue creo que fue de 10 kilos.
Esse aí foi mais ou menos quanto? Tipo, é mais ou menos quanto? Creo que fue de 10 kilos. Este creo que fue uno de los, el mayor que yo saqué. Mis colegas presentaron un trabajo, hicieron un trabajo sobre el tumor que sacaron de esta paciente de 20 kilos. Yo no entiendo cómo un ser humano puede soportar tanto peso. Pero bueno, se entiende por qué. Se entiende que el útero está impecable acá, ¿verdad? Sí. Eu só não entendo identificar qual ovário que é. Qual lado? ¿Por qué? Porque Ali, ó. esta trompa, este ligamento está normal. sano, está intacto y acá está todo mal. Ah, En cambio, el del lado derecho, fíjate cómo está totalmente Esticado. hiper parece. extendido y se nota que de ahí crece. Sim. Entonces, ese es el... Pregunta, doctor. Te escucho. Doutora, tumor desse tamanho não pode comprimir o intestino a ser Por supuesto, esta ou paciente, vasos fíjense, sanguíneos? ¿dónde está el intestino de esta paciente? atascou. É um milagre da doutora. Debajo de la costilla. Ahí está. Até que assim. Puede, no sé si una obstrucción intestinal, porque probablemente la paciente ni siquiera pueda, o sea, tenga saciedad precoz, porque hasta el estómago y todo comprime, entonces ni siquiera esta paciente. Fíjense, este es su panículo adiposo. Esta es la grasa que la paciente tenía, caquética, por la compresión gástrica que produce mala alimentación, desnutrición. Entonces, ni siquiera deseos de defecar seguramente tenía. E no, pelo que ela fala, 9 meses, então ela tava assim? Tô esperando ficou esperando crescer, achou que era um neném. Ela tava nativa. Nativo, Ela imaginou, tipo, nossa, não mexe. Namoradeira. Ah, isso. Tava nativa, natural. Estos pacientes generalmente vienen con ambos miembros inferiores edematizadísimos porque el retorno venoso está comprometido por la compresión de los vasos ilíacos. Sí, doctor. No isquemia, pero sí dificultad para el retorno venoso, lo que te lleva a una trombosis venosa profunda. Trombosis sí. E nesse caso, poderia então gerar até um edema do pulmão. Edema agudo de pulmón, no, trombosis de miembros inferiores. Trombosis venosa profunda de miembros Não, inferiores. edema não, tromboembolismo. Ahí sí, ahí sí. Ese es el riesgo cuando nosotros operamos y descomprimimos las ilíacas. Por eso, cuando nosotros entramos a operar este tipo de pacientes, le avisamos al anestesiólogo: doctor, ahora voy a levantar el tumor. Entonces el doctor, el anestesiólogo, está pendiente de si baja o no la saturación, si está comprometida la saturación, porque hay que decir que se fue un émbolo al pulmón. O sea, es todo un arte operar este tipo de pacientes, ¿sí? Súper fácil sale, así, tipo granitos que uno escucha, así, pum, sale el tumor a través del abdomen. Súper fácil sale, pero también así. E ele cantou pra ela que não era neném. Y se quedó sin útero otra vez para colmo. Les quiero mostrar, ya que estamos mi exploradora, es una incisión sifocubiana. Nossa, ainda tem medo disso. Um só. Y esto sale súper fácil. Esta es una incisión sifocubiana. Doutora, a gente tá falando de um tumor. Tem bastante graça. É o tumor de ovário. Mas é porque o conteúdo dele era líquido, né, na tomografia. Un tumor quístico de ovario, ¿sí? É um quiste. Tipo, é um quiste que cresceu. Cresceu Cuanto más calcificaciones y tabiques tenga, es más complejo. ¿Hay tumores sólidos de ovario de este tamaño? Sí, esos son los más pesados. Los quísticos no son tan pesados, pero pueden ser mucho más grandes que los sólidos. Este es un tumor quístico. ¿Se dan cuenta que es súper transparente? Sí. Y crece más rápido también. El cuidado que hay que tener cuando se opera este tipo de pacientes es que con el electrobisturí no perfora el tumor, porque se perfora, se esparce todo el líquido, y si esto es un cáncer de un estadio 1, ustedes transformaron a un estadio 3 al esparcir las células neoplásicas a la cavidad abdominal. Ese es otro cuidado que hay que tener cuando se opera, por ejemplo, este tipo de ovario. Esta cirugía dura 4 horas aproximadamente porque es una laparotomía. Pode dar uma imagen